días, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a la congregación de los llamados. Aleluya. Señor Jesús, esta mañana estoy muy contento. Amén. De ver a todos nuestros hermanos, de ver a nuestros sobrinos. Amén. Nuestros jóvenes, adolescentes, de ver a la familia Flores. Aleluya. Dios les bendiga. A mi hermano Nerito y su esposa. Amén. Qué bueno es el Señor. Y esto me recuerda las palabras que dice el Señor, que nuestro trabajo no es en vano. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Y la palabra cae a tierra y hace el efecto que tiene que hacer. Tarde o temprano. Y cada uno de los que estamos acá es producto de ese trabajar de la palabra, de esa siembra que hubo algún día en nosotros. Recuerdo mi hermano Silfredo y mi hermana Ada cuando me llevaban a las clases dominical en Ribacarigua. Tenía yo como 7 años. Y eso lo recuerdo claro. Después aquel hermano Luis, en la sala del hermano Luis donde nos atendían. Y esa palabra fue sembrada. Y hermano, no hay mejor lugar en el que podamos estar sino este. No importa sus defectos, no importa sus debilidades, no se aparten de la comunión. No se aparten de la comunión con los hermanos. Quizás el enemigo te dice que tú no deberías estar acá, que tú no deberías, que no eres digno de ni siquiera escuchar la palabra. Pero hoy el Señor te dice que Él te escogió, que Él nos amó, nos ama y nos amará. Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, bienvenidos. Jesús es el Señor. Y esta mañana comenzamos la serie, el tomo 2 de nuestra serie, Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. El tomo 2. Sea un canal de la gracia de Dios. Amén. Y hemos aprendido qué es gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que llega a nosotros inmerecido. Y nosotros necesitamos ser aquellos canales por la cual la gracia de Dios fluye y alcanza a todo aquel que le necesita. Amén. Señor Jesús, hemos llegado al mensaje número 9, tomo 2. Este es el primer mensaje, el que abre este tomo de la semana 1, y es el destino del gobierno humano y la gran comisión. Amén. Y el día de hoy vamos a dar un paseo por la historia desde la creación del hombre
la triste historia de las caídas que ha tenido el hombre y cómo surgieron las naciones. Hoy vamos a dar un paseo. Yo siempre hablaba con las tutoras de niños, porque esto es la economía de Dios, este proceso por el cual el hombre ha pasado desde que fue creado. Y hablaba porque el destino de la humanidad o la historia de la humanidad tiene mucha relación al que nosotros podamos entender al hombre y no juzgarlo deliberadamente, porque es un proceso que no es culpa del hombre, es culpa, sí es culpa del hombre por la desobediencia, pero es un proceso normal el cual el hombre tiene que pasar para ser retornado o llevado al principio, que es Dios. Amén. Por eso nosotros necesitamos conocer la historia de la humanidad. Y así vamos a entender a un niño cuando llora y se bate. Vamos a entender a un adolescente cuando hace una travesura. Y vamos a entender a un hombre cuando erra. Porque es causa de aquella desobediencia que hubo en el principio, que el hombre se fue degradando para llegar al punto de la rebelión. Y el trabajo nuestro, como aquellos canales de gracia, es restaurar al hombre y llevarlo de vuelta al principio. ¿Sí? Los hermanos, yo hablaba con las tutoras, no sé si recuerdan, cuando comienza el hombre, que comienza en la presencia de Dios, cae y empiezan las caídas del hombre. Y es nuestro trabajo, ¿verdad? Como canales de gracia, retornar al hombre a la presencia de Dios. Señor Jesús, el comienzo de la historia del gobierno humano. La palabra del Señor requiere de obediencia a cualquier precio. Señor Jesús. Génesis 2:17, ¿qué dice? El Señor colocó al hombre en el huerto de Edén y Él habló al hombre. Vino la palabra, el Señor habló y le dijo que de todo árbol que estaba en el huerto podía comer. ¿Sí? Y el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Señor Jesús. Y el hombre desobedeció a esta palabra que el Señor le había dicho. Me imagino que ese huerto, hermanos, ¿cuántos árboles habrían allí? Y según la palabra, habían árboles, la mayoría de los árboles daban fruto. Ahí no habían bejucos todavía. Ellos después produjeron bejucos después que fue maldita la tierra, ¿no? Por causa del hombre. Pero todos esos árboles estaban allí. Y eso me lleva a que siempre nosotros hablamos con nuestros muchachos y le damos la palabra y le decimos, no hagan esto. Y los muchachos van y lo hacen. Y uno mismo, el Espíritu, tantas cosas que nos habla y nosotros hacemos lo contrario a lo que el Espíritu nos está hablando. El Espíritu nos da una dirección y nosotros con nuestro propio juicio y entendimiento queremos ir
a otra dirección. Por eso, amados hermanos, necesitamos en este tiempo atender las palabras que el Espíritu está hablando a las iglesias y ser obediente a lo que el Espíritu viene hablando. Amén. Señor Jesús, Satanás llegó en forma de serpiente, aleluya, Señor Jesús, y le ofreció del fruto del árbol que Dios le había dicho, no comerás. Y el hombre, en este caso Eva, no guardó su posición de obediencia y desobedeció a lo que Dios había dicho y comió del fruto prohibido. Y no solamente ella comió, sino que también le dio a Adán y también comió. Y aquí comienza, amados hermanos, después de la desobediencia, comienza la caída del hombre. Muchas veces nosotros en nuestras vidas desobedecemos a los principios bíblicos y ahí comienza el caos. Comenzamos en una caída, en descenso, por la desobediencia a la palabra y a los principios que están en ella. Señor Jesús, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Señor Jesús, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios vio que ambos estaban escondidos, ellos se escondieron de la presencia del Señor. Y una de las cosas que hace el hombre cuando cae en pecado o cuando desobedece es esconderse de la presencia de Dios, es desertar, dejar la comunión con los hermanos. Por eso, amados hermanos, no estoy dando permiso para que erren, porque todos estamos en este cuerpo y podemos errar, pero no nos alejemos de la comunión. Si erramos, vayamos a la comunión con los santos. Amén. Señor Jesús, ellos se avergonzaron e intentaron cubrir su vergüenza. Cuando ellos vieron que estaban desnudos, ellos quisieron justificarse, que significa las vestiduras, ¿no? Y ellos se vistieron con hojas de higuera. Pero las hojas de higuera se secan y se caen y vuelven a quedar desnudos. A veces nosotros queremos justificar nuestras conductas, ¿verdad? Y es descubierta nuevamente, porque nuestra justicia, dice la palabra en Isaías, que es como un trapo de inmundicia. Hermano, no hay justo ni aún uno. Ni usted ni yo somos justos. Señor Jesús, pero gracias al Señor que Él sabe cómo tratar con la desobediencia. Y Él llegó y tomó a Adán y a Eva y los vistió con pieles de cordero, aleluya, amén. Porque Él es el único que puede justificarnos. El único que puede justificarnos es el Señor. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, el animal sacrificado representa a Cristo. Este animal que vistió a Adán y Eva representa a Cristo, que es nuestro Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Aleluya. Señor Jesús, las vestiduras representan nuestras acciones justas. Y esta justicia es cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y hacemos su voluntad en este tiempo. Amén. Señor Jesús, después de la caída, después que ellos son vestidos, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Ustedes, quizás todos ustedes conocen esta historia, la historia de Caín y Abel. Ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y Caín y Abel simbolizan 2 líneas o 2 linajes. Génesis 4, 2 al 7 dice: después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y hay algo muy importante que nosotros debemos ver acá. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros, una vez que somos salvos, nuestro deseo arde en nuestro corazón servirle a Dios. Pero muchas veces, para servir a Dios, no necesitamos, amado hermano, nuestros esfuerzos. Uno de los errores que muchas veces cometemos nosotros es querer hacer las cosas para Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. Y es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas y con nuestras habilidades, quiere decir que le estamos ofreciendo a Dios algo que Aleluya. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Y nuestro deseo, amado hermano, cuando nosotros hacemos algo para Dios, con nuestras fuerzas y con nuestras habilidades, le estamos diciendo indirectamente al Señor que Él necesita algo de nosotros, cuando eso no es cierto. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Usted sabe qué necesita Dios de nosotros? Nuestro corazón. No nuestras habilidades, no lo que hemos aprendido mientras hemos estado en esta carne, en este cuerpo. Por eso, el principio que el Espíritu vino a mostrarnos esta semana es que Dios mira primero la persona y después mira su ofrenda.
Él primero vio a Abel y agradó a Abel a Dios. Y después vio su ofrenda. Caín trabajó, sudó, se esforzó. Humanamente él merecía ser reconocido. Y eso era lo que él buscaba en su corazón. Él buscaba ser reconocido. Él no buscaba agradar a Dios. Y nosotros, amados hermanos, que servimos a los hermanos, necesitamos buscar agradar a Dios. Y Juan dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en realidad es necesario que adoren. Así que, mi amado hermano, que estamos sirviendo, no es la fuerza que hacemos para mover las cornetas, no es la fuerza que hacemos para mover la silla, es nuestro corazón. ¿Dónde está? ¿Estoy buscando ser reconocido o estoy buscando agradar a Dios? También, hermanos, necesitamos ganar este principio. Todos los servicios en la iglesia son espirituales. Puede ser el mejor contador, el mejor empresario, pero si su servicio no es llevado a la fuente que es Dios, su servicio no va a agradar a Dios, porque está dependiendo de su habilidad y no está dependiendo de la fuente, que es el Señor. Señor Jesús. Entonces la ofrenda, ninguna capacidad humana. El Señor no quiere ninguna capacidad ni ningún esfuerzo humano. Él quiere que dependamos de Él. Señor Jesús, en el principio, cuando estaba Adán y Eva en el huerto, ellos dependían completamente de Dios. Dios cuidaba de ellos, de todas sus necesidades, de todo lo que a ellos les hacía falta. Ellos tenían el huerto, tenían sustento, ¿sí? Tenían protección, tenían abrigo. Señor Jesús, cuando el hombre tuvo que salir del huerto de Edén, tuvo que tomar un camino, en este caso Caín, tomó un camino independiente de Dios. Y ese es el camino que las personas tienen hoy, independientes de Dios. Pero aleluya, porque nosotros los que estamos aquí somos de la línea que depende de Dios. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, yo dependo de Dios. Señor Jesús, los descendientes de Caín comenzaron a preocuparse por la comida, por el sustento. Y esa es la línea que se fue, la que criaba ganado, ¿no? Y de ahí, de esa descendencia, nació Tubal-Caín. Y empezaron a hacer armas para defenderse, para tener protección. Comenzaron a hacer instrumentos musicales para tener su propia alegría. Una alegría y una protección ficticia, ¿sí? De independiente totalmente de Dios. Una persona que carga un arma de fuego, ¿de quién depende?
depende del arma. El arma es su Dios. Las personas, dice, comenzaron a hacer instrumentos musicales para alegrarse. Y hoy en día vemos muchas personas afuera escuchando música y bailando. Como decían los viejos, decían, pero la procesión la llevan por dentro. Mucha brincadera, mucha fiesta. Ahora se vive una vida paralela de apariencias con las redes sociales. Todo el mundo es feliz, todo el mundo es contento. Usted no ve a nadie triste. Todos son felices, nadie tiene problema. Cuando usted mira un perfil, usted los ve alegres, paseando, comiendo. Pero son vidas ficticias. No hay una realidad. La realidad es que están vacíos y andan buscando llenar ese vacío con las cosas que ofrece el sistema, que ofrece el enemigo de Dios. La línea que es independiente de Dios. Señor Jesús, después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Un hijo llamado Set. Y este engendró a Enos. Aleluya. Aleluya. Y aquí aparece, amados hermanos. Y aquí aparece los que dependen de Dios. Génesis 4:26. Y los hombres. Aleluya. Génesis 4:26, ¿qué dice? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aleluya. El nombre de Jehová. Amén, amado hermano. Y usted y yo somos de esa línea. De la línea que depende de Dios. De la línea que invoca el nombre del Señor. Porque somos frágiles. Somos débiles. Porque no tenemos capacidad. Porque no tenemos fuerza, porque nuestra fuerza viene del Señor. Aleluya. Hermano, repita conmigo y diga: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús. Somos de esta línea, dependiente de Dios. Señor Jesús. Después en el capítulo 6 de Génesis, el hombre, la consecuencia de este hecho de Génesis 6. Vamos a leer Génesis 6:4. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Señor Jesús, aquí en Génesis 6, ¿verdad? Las hijas de los hombres, y habían ángeles que tomaron forma de hombre y se llegaron a las hijas, ¿no? Y se mezclaron con ella y tuvieron hijos, estos gigantes. Señor Jesús, esto fue la mezcla humana con la angelical. Dios no admite ninguna mezcla. Por eso el Señor tuvo que llamó a Noé. Amén. El Señor tuvo que llamar a Noé y enviarlo y decirle que construyera un arca. En Génesis
6:14. Le dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Señor Jesús, aquí nos muestra la historia de Noé. Noé fue llamado porque halló gracia. Noé halló gracia. Noé en aquel tiempo, viviendo en medio de toda esa dificultad que había, de todo ese desastre que había en ese tiempo. De hecho, la palabra dice, en estos tiempos finales estamos como en los tiempos de Noé, donde la gente se casan, se dan el casamiento, están en fiesta. Ya la historia de la humanidad está llegando a su fin. Ya estamos en los tiempos finales. Y ya este tiempo, ya el juicio de Dios está cerca. Señor Jesús, y fue en este tiempo, el Señor llamó a Noé y le ordenó que hiciera un arca. Y Noé fue obediente. Y ya hemos escuchado en muchos mensajes que eso no llovía, que era una locura para las personas. Y le decían a Noé que estaba loco. Le hacían bullying. Así como las personas se burlan de nosotros cuando salimos a las calles a predicar el evangelio, porque creemos en la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura y conocemos los tiempos y las sazones y sabemos que la venida del Señor ya está cerca y que somos los obreros de la última hora y que estamos aquí porque Dios nos llamó, así como llamó a Noé en aquel tiempo, para pregonar, para predicar el evangelio, para salvar a las personas, para traerlos dentro del arca, que es la iglesia, donde pueden ser guardados mientras que pasa la tormenta. Amén. Señor Jesús, Noé no solamente fue obediente, sino que no desistió. Construyó el arca en aproximadamente 100 años. Duró en construir el arca y no se cansó. Amén. No se cansó. Él fue fiel y Dios hoy necesita nuestra fidelidad. Dios necesita hoy de hombres como Noé. Necesita de hombres y mujeres como usted y como yo, que obedezcan a la palabra de Dios y que no nos cansemos. Amén. Cada vez que haya salida para poder orar por usted, no podemos cansarnos. Debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Ser fieles en salir a hacer colportaje. Ser fieles en salir a la predicación del evangelio. Orar por las personas. Rescatar a los que están allá afuera. Hermano, obediencia y fidelidad. El Señor nos necesita en este tiempo. Necesita de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. No importa que las personas allá afuera nos rechacen. Nosotros estamos siendo fieles. No importa que las personas se mofen de nosotros. Nosotros vamos a seguir construyendo, edificando la iglesia. Amén. Señor Jesús, Dios llamó a Noé a construir un arca. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Después que salieron del arca, dice la palabra que Señor Jesús, volvieron otra vez. Dice que Noé se embriagó
y uno de los hijos de él vio su desnudez, mientras que los otros dos, cuando lo vieron, cubrieron su desnudez. Y por este hecho, Cam, uno de los hijos de Noé, fue maldito, ¿no? Eso está en Génesis 10. De esto, de Cam, de entre los descendientes de Cam estaba Cus, y Cus engendró a Nimrod. Vamos a leer Génesis 10, 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador de Jehová, por los cuales se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, era acá y Clene, en la tierra de Sinar. Y cuando leemos aquí, dice vigoroso y poderoso cazador, dice que fuera algo positivo, ¿no? Un hombre con fuerza, vigoroso, pero resulta que es todo lo contrario, es un ejemplo muy negativo, porque como vimos anteriormente, viene de la línea independiente de Dios. Y de allí, cuando Nimrod comienza, ¿sí?, comienza a ver a las personas, él comienza a predicar otra cosa diferente al evangelio. Como ya habían tenido la experiencia del diluvio, Nimrod aprovechó esa oportunidad y le dijo a las personas: ¿por qué vamos a temerle a Dios? Vamos a hacer una torre, y si nos manda un diluvio, pues tenemos donde montarnos y donde ser salvos. Yo le voy a proporcionar esa salvación, ese refugio. Y contaban los hermanos, que dice la historia, que cada vez, dice la historia, no la Biblia, que ellos iban avanzando en la construcción de Babel y lanzaban una flecha, porque la intención de ellos era que esa torre llegara hasta el cielo y poder matar a Dios. Imagínense semejante locura. Hacerle la guerra a Dios. Y eso, amado hermano, es lo que piensa un hombre cuando es independiente de Dios. Cuando un hombre no depende de Dios, depende de su fuerza, y dice: ¿para qué yo voy a necesitar a Dios si yo puedo tener todo lo que me proponga? Señor Jesús. Entonces, Nimrod comenzaron a construir, ¿no?, la torre esta de Babel. Y ese fue el primer reino totalmente contrario a Dios. Dependían de ellos. Y entonces comenzaron a crearse los ídolos, porque ellos decían: nosotros no necesitamos a Dios, nosotros no necesitamos obedecer a Dios, vamos a hacernos unos ídolos y que ellos hagan lo que yo necesito, que ellos trabajen, que esos ídolos trabajen para mí, no yo para ellos. Y ahí fue donde empezaron a salir los ídolos,
que necesitaban. Si necesitaban que las tierras produjeran, entonces tenían el Dios de la agricultura, el Dios de la fertilidad, etcétera, etcétera. Y de allí, de Babel, es donde nace el reino independiente de Dios y la idolatría. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, amados hermanos? Señor Jesús, la diferencia entre la edificación de Babel y la edificación de Dios. Aleluya. La edificación de Babel fue hecha con ladrillos de barro. Es el resultado del esfuerzo. Babel es el resultado de la edificación, del esfuerzo y la capacidad humana. Mientras que Dios edifica con piedras vivas. Y Él mismo, Él es el edificador, el que nos va edificando. Por eso es que Pedro dice que nosotros, usted y yo, somos piedras vivas. Amén. Y por eso es, amado hermano, que nosotros debemos servir al Señor, no con nuestra fuerza. Porque cuando servimos con nuestra fuerza, estamos edificando con barro, con esfuerzo humano, con ladrillos. Señor Jesús, la edificación de ladrillos es el resultado de la capacidad humana y del esfuerzo humano. El barro representa al hombre que fue hecho igual de barro. La edificación de la iglesia es hecha con piedras vivas, que somos nosotros. Cristo es la roca sobre la cual somos edificados. Señor Jesús, oh Señor Jesús, después de Babel, el Señor, después que estaban con Babel, el Señor dispersó a los que la estaban construyendo. Y de allí, amados hermanos, surgieron las naciones independientes de Dios. Babel fue el inicio de un reinado, de un reino independiente de Dios. Después que ellos son dispersos para que no siguieran con la locura, que Dios confundió las lenguas, los esparció, ahí comenzaron a formar las naciones. Claro, y ya ellos llevaban el concepto de Babel, llevaban la idolatría. Por eso es que las naciones no aceptaban a Dios, sino que ellos tenían sus propios ídolos. De allí nacieron las naciones. Pero el deseo del corazón de Dios era tener su pueblo, tener su representación aquí en esta tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Amén. Tener quien lo represente. Señor Jesús, entonces Dios llamó a un hombre. Llamó a Abraham. Aleluya. Dios llamó a Abraham. En Génesis 22, Dios lo llamó. Y lo llamó de una de estos pueblos que eran idólatras, de en medio de idolatría. Y de allí, al igual que el Señor llamó a Abraham, te llamó a ti y me llamó a mí. De en medio de estos pueblos idólatras. Porque ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos en el mundo, siguiendo dioses ajenos, independientes de Dios, ajeno a Dios. Pero aleluya, dígale a su hermano, Dios me llamó. Y Dios nos llamó
porque Él quiere que lo representemos aquí en la tierra, que seamos su expresión y su representación aquí en la tierra. Amén. Señor Jesús, por medio de Abraham Dios quería tener una descendencia y le dijo en Génesis 22, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cuando habla de las estrellas del cielo, se refiere a la descendencia celestial y habla de la iglesia, de la asamblea de los llamados. Habla de usted y de mí. Nosotros somos la descendencia celestial. Amén. Señor Jesús. Y cuando habla de la arena del mar, habla del pueblo de Israel. Oh Señor Jesús, Dios siempre quiso tener un pueblo totalmente suyo. Pese a eso, no había una nación que lo buscara. Dios llamó a Abraham con la esperanza de sacar descendencia y que de allí hubiera un pueblo que fuera totalmente suyo. Por eso en Éxodo 12:40, vamos a leer Éxodo. ¿Qué dice el 12:40? No, Éxodo 19. Perdón, 19, 4 y 6. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os los traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Hermanos, el deseo de Dios es tener una representación aquí en la tierra, donde Él pueda señorear, donde Él pueda hacer su voluntad. Señor Jesús, pero alabamos al Señor. Después, más adelante, el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. De allí, porque desagradó a Dios, porque los reyes tenían ídolos, no fueron obedientes a las palabras del Señor, y el Señor llegó a hacer algo muy importante que resalta en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Resalta que ya no decía Dios del cielo y la tierra, sino que solo decía el Dios del cielo, porque Dios había perdido la representación aquí en la tierra y llegó a ser solamente Dios del cielo. Pero alabamos al Señor, aleluya, alabamos al Señor, porque hoy está usted y estoy yo, y hoy está la iglesia, la representación de Dios aquí en la tierra, con la cual Dios cuenta para hacer su voluntad y establecer su reino. Aleluya. Y nosotros somos aquellos que necesitamos apresurar la venida y la manifestación del reino de los cielos. Por eso es que el Señor oró: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Porque en los cielos no hay problema, amados hermanos. El problema está en la tierra. Y por eso el Señor cuenta con usted y conmigo. Cuenta con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, para llevar los encargos y apresurar la venida del Señor. Él cuenta con usted y conmigo para que lo apresuremos a que Él regrese y pueda hacer su reino. Podamos traer la realidad
la manifestación del reino de los cielos a la tierra. La iglesia, que somos nosotros, somos su pueblo escogido. El deseo del corazón de Dios. Dígale a su hermano: yo soy el deseo del corazón de Dios. Lo que Dios deseaba cuando hizo al hombre, hoy se está haciendo una realidad en usted y en mí. Señor Jesús, no podemos ser indiferentes a esta palabra. No podemos ser indiferentes a esto. Necesitamos obediencia y necesitamos tener determinación. Hermanos, no podemos tener miedo. Ya los reinos de este mundo están por desaparecer y establecerse el reino eterno y verdadero. Aleluya. Estamos en los tiempos finales. La iglesia, la piedra que destruirá los reinos de este mundo, los convertirá en polvo. Señor Jesús, en la cual formamos parte nosotros, ya está pronto a ser una realidad. Por eso es que tenemos esta gran comisión de llevar el evangelio a todas las personas. Vamos a finalizar con Mateo 28. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer estos versículos. Porque tenemos una comisión. Dígale a su hermano: tenemos una comisión. Mateo, vamos a leer del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.